Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El cimiento de la confianza. Matthew Wilson había construido su vida sobre principios sencillos: trabajar duro, proveer para su familia y confiar en aquellos a quienes amaba. A sus 43 años, era dueño de una exitosa empresa de construcción en Denver, Colorado, que empleaba a 37 hombres que lo respetaban por su justicia y su inquebrantable integridad. Sus manos callosas contaban la historia de un hombre que había empezado con nada más que determinación, construyendo su imperio cimiento a cimiento. El hogar de los Wilson en la calle Maple era su orgullo, una casa colonial de 3 pisos que él mismo diseñó y construyó para Clara, su esposa desde hacía 19 años, y su hija de 18, Hallie. Clara había sido agente inmobiliaria cuando se conocieron, ambiciosa y encantadora, con cabello castaño rojizo y ojos verdes que podían convencer a cualquiera de comprar una casa que no podían permitirse. Ahora, trabajaba a tiempo parcial en una boutique del centro, alegando que quería centrarse en la realización personal, en lugar del exigente horario de las ventas inmobiliarias. Matthew nunca cuestionó su reducción de horas ni las frecuentes noches de chicas que se alargaban más allá de la medianoche. La confianza era la piedra angular de su matrimonio, y él nunca le había dado a Clara motivos para dudar de él. Asumía que la misma cortesía era recíproca. Hallie había heredado los llamativos rasgos de su madre, pero poseía la obstinada determinación de su padre. Como estudiante de último año en el Roosevelt, era todo lo que Matthew había esperado de una hija: inteligente, motivada y aceptada en la Universidad Estatal de Colorado para el otoño. Su 18º cumpleaños se acercaba, y Matthew había estado planeando en secreto sorprenderla con el Mustang descapotable rojo que ella había estado mirando en el concesionario local. Las señales de advertencia habían estado ahí durante meses, sutiles cambios en la rutina que la mente lógica de Matthew justificaba. El recién descubierto interés de Clara por las clases de yoga 3 veces por semana. La forma en que protegía su teléfono, manteniéndolo boca abajo durante la cena y llevándolo a todas partes, incluso al baño. Su repentina fascinación por las catas de vino con sus amigas del club de lectura, eventos que aparentemente nunca incluían libros de verdad. Stephen Waters había entrado en sus vidas hacía 18 meses como el instructor de yoga de Clara en el Sacred Balance Studio. Matthew lo había visto 2 veces, una en una barbacoa comunitaria y otra en la fiesta de cumpleaños de Hallie el año anterior. Stephen era todo lo que Matthew no era: esbelto donde Matthew era corpulento, suave donde Matthew era curtido, y filosófico donde Matthew era práctico. A sus 35 años, Stephen poseía ese tipo de encanto natural que hacía que las mujeres se rieran de chistes que no eran particularmente graciosos. Matthew recordaba haberle estrechado la mano a Stephen en esa barbacoa, notando las palmas suaves del hombre y preguntándose cómo alguien se ganaba la vida enseñando a la gente a estirar. Stephen había mencionado su enfoque holístico del bienestar y sus planes de abrir un centro de retiro en las montañas. Clara se había quedado prendada de cada palabra, con los ojos brillantes de un entusiasmo que Matthew no había visto en años. La primera grieta real en el cimiento de confianza de Matthew llegó 3 semanas antes de su cumpleaños. Había vuelto a casa temprano de una obra, con la esperanza de sorprender a Clara con comida de su restaurante italiano favorito. El coche de ella estaba en la entrada, pero no contestaba al teléfono. Cuando entró en la casa, la encontró en el salón, terminando rápidamente una llamada y afirmando que solo era su hermana, Eliza, hablando de la salud de su madre. Pero Matthew había oído lo suficiente de la conversación como para reconocer la voz de Clara cuando mentía. Esa cualidad entrecortada, la forma en que bajaba la voz hasta casi un susurro. Había usado ese mismo tono años atrás cuando planeaba su fiesta sorpresa de 40 cumpleaños. Esta vez, sin embargo, la conversación no había sido sobre celebraciones. La segunda grieta apareció cuando Matthew notó que Clara había empezado a hacer ejercicio más intensamente, comprando ropa deportiva cara y suplementos de proteínas. Ella afirmaba que era parte de su viaje de bienestar, pero Matthew observó que su nueva dedicación al fitness coincidía perfectamente con el horario de las clases de Stephen. Cuando él mencionó casualmente la posibilidad de unirse a ella para una sesión de ejercicio, Clara lo desvió rápidamente, afirmando que las clases eran de nivel demasiado principiante para alguien con su fuerza. El cimiento de la confianza de Matthew finalmente se resquebrajó por completo en la mañana del 15 de marzo. Exactamente 3 semanas antes de su cumpleaños. Hallie lo había acorralado en su despacho, con la cara sonrojada de emoción por algo que llamó la oportunidad más increíble de la historia. Papá, vas a pensar que esto es una locura, pero Stephen, ¿recuerdas al instructor de yoga de mamá? Está organizando este increíble retiro espiritual en Hawái.
Son solo 2 semanas, y mamá cree que sería perfecto para mí antes de empezar la universidad, ya sabes, para encontrarme a mí misma y ganar algo de perspectiva en la vida. Matthew había levantado la vista de sus planos de construcción, estudiando la expresión animada de su hija. Hawái es caro, cariño. ¿Cuándo es ese retiro? Empieza el 6 de abril, justo después de las vacaciones de primavera. Sé que es con poca antelación, pero alguien más canceló y Steven le ofreció a mamá la plaza para mí. Es como el destino, ya sabes. Y lo mejor de todo es que solo cuesta $19,000 por las dos. Mamá dijo que probablemente pensarías que vale la pena por mi crecimiento personal. $19,000. El cumpleaños de Matthew era el 5 de abril. ¿Las dos? Había preguntado Matthew con cuidado, apretando el lápiz en su mano. Sí, mamá también va. Dice que necesita una renovación espiritual, y que esta es la experiencia perfecta de unión madre-hija antes de que me vaya a la universidad. Steven dirigirá sesiones de meditación y nos enseñará a encontrar nuestro propósito interior. ¿No es increíble? Matthew había forzado una sonrisa, su mente corriendo a través de cálculos que no tenían nada que ver con el dinero. Clara nunca había mostrado interés en la meditación. Nunca había expresado el deseo de una unión madre-hija. Y Steven Waters, al parecer, estaba organizando retiros privados en Hawái exactamente en la fecha del cumpleaños de Matthew. Suena increíble, había dicho Matthew, con la voz firme a pesar de la rabia que crecía en su pecho. ¿Cuándo necesitas el dinero? Mamá dijo que si podías transferirlo hoy, ella puede reservarlo todo esta tarde. Steven dice que estas plazas se llenan súper rápido. Matthew había asentido, observando los ojos de su hija brillar de anticipación. Hallie creía genuinamente que se trataba de crecimiento espiritual y unión familiar. No tenía ni idea de que estaba siendo utilizada como la tapadera perfecta para la aventura de su madre. Esa noche, Matthew había transferido $19,000 a la cuenta de Clara sin preguntas ni comentarios. Cuando Clara mencionó el viaje en la cena, su explicación coincidía palabra por palabra con la historia de Hallie. Lo habían ensayado. Bueno, creo que es maravilloso, había dicho Matthew, levantando su copa de vino en un brindis. Por las nuevas experiencias y el crecimiento espiritual. Clara había sonreído radiante, inclinándose para besarle la mejilla. Eres el marido más comprensivo del mundo, Matthew. Te quiero mucho. El beso se había sentido como un cuchillo deslizándose entre sus costillas. Matthew Wilson había construido su vida sobre la confianza, pero no era ingenuo. Sabía la diferencia entre la fe y la necedad. Mientras estaba sentado en su despacho esa noche, escuchando a Clara y a Hallie planear emocionada su viaje, se dio cuenta de que su cimiento no solo se había agrietado, se había hecho añicos por completo. Pero Matthew Wilson era un constructor. Sabía cómo derribar estructuras que ya no eran sólidas y construir algo más fuerte en su lugar. La diferencia era que, esta vez, no construiría con confianza. Construiría con la verdad. Capítulo 2. El arquitecto del engaño. A la mañana siguiente, Matthew comenzó su investigación con la precisión metódica que había hecho exitosa a su empresa de construcción. Hacía tiempo que había aprendido que precipitarse en cualquier proyecto sin una planificación adecuada llevaba al desastre. Este proyecto requeriría la misma atención cuidadosa al detalle, solo que lo que estaba en juego era infinitamente mayor que cualquier edificio que hubiera construido jamás. Clara se fue a su clase de yoga a las 9:30. Despidiéndose de Matthew con un beso y la misma sonrisa afectuosa que había lucido durante 19 años. Hallie estaba en el instituto. Su último semestre de último año la mantenía ocupada con los preparativos para la universidad y las actividades de graduación. Matthew había despejado deliberadamente su agenda, diciéndole a su capataz, Bill Cobb, que se tomaba el día para ocuparse de asuntos personales. El Sacred Balance Studio estaba ubicado en un almacén reconvertido en el moderno distrito Lodo de Denver. Matthew aparcó al otro lado de la calle, su camioneta pasando desapercibida entre los vehículos de construcción que daban servicio a la continua gentrificación del barrio. Tenía una vista clara de la entrada del estudio y del aparcamiento detrás del edificio. El BMW plateado de Clara llegó exactamente a las 10, aparcando en su lugar habitual cerca de la entrada trasera. Matthew había esperado esto. Clara era puntual hasta la exageración. Un rasgo que le había servido bien el sector inmobiliario y que ahora le servía igualmente bien a él en su investigación. Lo que Matthew no había esperado era ver a Steven Waters salir del edificio inmediatamente después de que Clara entrara, caminando hacia su propio coche con la confianza despreocupada de un hombre completamente seguro de su engaño. Steven conducía un Jeep Wrangler negro, el tipo de vehículo que sugería aventura y espontaneidad,
todo lo que Matthew representaba en la mente de Clara que Steven no. Matthew lo siguió a distancia mientras Steven conducía por el centro de Denver, deteniéndose finalmente en el garaje del Hotel Marriott en la calle 17. Esto no era una coincidencia ni un recado breve. Steven se había registrado en una habitación. 30 minutos más tarde, Clara salió del ascensor del garaje, caminando por el vestíbulo del hotel con la cabeza gacha y gafas de sol cubriéndole los ojos a pesar de estar en el interior. Se movía con determinación, pero sin su confianza habitual. Matthew reconoció la culpa cuando la vio, incluso disfrazada detrás de ropa de diseño y un maquillaje cuidado. Se quedaron en el hotel durante 2 horas y 17 minutos. Matthew lo cronometró con precisión, tomando notas en el pequeño cuaderno que siempre llevaba para las mediciones de construcción. Cuando Clara finalmente regresó a su coche, su pelo estaba ligeramente despeinado, y se miró el reflejo en el espejo lateral antes de marcharse. Matthew la siguió de vuelta al estudio, donde ella recuperó su esterilla de yoga del maletero, un accesorio que nunca había sido desenrollado, y entró para lo que él supuso era el periodo de enfriamiento de su clase ficticia. Las otras mujeres de la clase de yoga real acababan de terminar su sesión, saliendo del edificio con las expresiones sonrojadas y satisfechas de personas que realmente habían hecho ejercicio. Clara se quedó dentro otros 20 minutos, probablemente duchándose y preparándose para volver a casa con su historia cuidadosamente construida sobre posturas desafiantes e iluminación espiritual. Cuando finalmente salió, parecía exactamente a alguien que regresaba de un entrenamiento intenso, con el pelo apropiadamente alborotado y un ligero brillo de sudor manufacturado. La investigación continuó durante 2 semanas. Matthew documentó cada mentira, cada engaño, cada momento de traición calculada. Clara y Steven tenían una rutina tan predecible como el calendario de construcción de Matthew. Lunes, miércoles y viernes por la mañana en el hotel. Martes por la noche en el apartamento de Steven en la calle Champa. Sábados por la tarde en una cabaña en Evergreen que Steven aparentemente alquilaba para sesiones de meditación privadas. La profundidad de la planificación involucrada en su aventura era casi impresionante. Clara había construido una realidad alternativa completa con coartadas, testigos y atrezo. Había reclutado a amigas para corroborar sus historias de yoga, programado citas reales en torno a su traición y mantenido una perfecta compartimentación emocional en casa. Pero Matthew descubrió algo más durante su investigación, algo que transformó su ira en algo mucho más peligroso. Esto no era solo una aventura. Era una reconstrucción completa de la vida de Clara en la que él estaba excluido. En el apartamento de Steven, Matthew observó a Clara llevando una bolsa de viaje los martes por la noche. Estaba viviendo esencialmente 2 vidas separadas, pasando una noche a la semana como la novia de Steven y el resto del tiempo como la esposa de Matthew. Cuando Matthew examinó discretamente los extractos de su tarjeta de crédito conjunta, encontró cargos de cenas caras, masajes en pareja y escapadas de fin de semana que Clara había explicado como viajes de chicas o días de retiro en solitario. Lo más perjudicial de todo fue que Matthew descubrió que el centro de retiro planeado por Steven no era solo una quimera. Usando sus contactos de negocios, Matthew se enteró de que Steven ya había conseguido inversores y comprado terrenos en la región montañosa de Colorado. El viaje a Hawái no era un retiro. Era una expedición de exploración para el negocio de Steven, financiada con el dinero de Matthew y disfrazada de crecimiento espiritual para su esposa e hija. La última prueba provino de una fuente inesperada. Maynard Moa, que se encargaba de la seguridad de varios hoteles del centro de Denver, era cliente de la empresa de construcción de Matthew. Durante una conversación informal sobre un proyecto de renovación, Maynard mencionó haber visto a la esposa de Matthew en el Marriott varias veces con un tipo del yoga. No quería decir nada, había dicho Maynard, claramente incómodo. Pero no actuaban precisamente como socios de negocios, si sabe a lo que me refiero. Espero no estar siendo indiscreto. Matthew le había agradecido a Maynard su discreción y le había asegurado que estaba al tanto de la situación. No era del todo mentira. Matthew ahora estaba al tanto de todo. La noche antes de la partida de Clara y Hallie a Hawái, Matthew se sentó en su despacho revisando las pruebas que había recopilado. Fotografías, extractos de tarjetas de crédito, registros de hotel y una cronología detallada de 18 meses de engaño sistemático. Clara no solo había roto sus votos matrimoniales, había creado una versión completamente ficticia de su vida juntos. Pero lo que más le dolía era la participación involuntaria de Hallie en la farsa. Clara había usado a su hija como tapadera, explotando la confianza y la emoción de Hallie por la universidad para dar legitimidad a su traición. Hallie creía genuinamente que se embarcaba en un viaje espiritual con su madre.
En cambio, le estaba proporcionando a Clara la coartada perfecta para una escapada romántica prolongada con su amante. Matthew cerró la carpeta que contenía sus pruebas y la guardó bajo llave en la caja fuerte de su despacho. Mañana, Clara y Hallie se irían a Hawái, creyendo que lo habían engañado con éxito. Pasarían 9 días en el paraíso, financiados por su trabajo y construidos sobre su confianza. Pero regresarían para descubrir que Matthew Wilson no era el tonto que habían creído. Ahora era un arquitecto de la destrucción, y estaba a punto de enseñarles la diferencia entre la confianza y la estupidez. El cimiento de su engaño era sólido, pero Matthew había encontrado las debilidades estructurales. Y a diferencia de los edificios que construía para que duraran generaciones, esta estructura en particular estaba diseñada para colapsar catastróficamente. Solo había que esperar el momento adecuado para quitar las vigas de soporte. Capítulo 3. El plano para la destrucción. La mañana del 5 de abril, el 43 cumpleaños de Matthew, llegó con el tipo de clima primaveral fresco de Colorado que prometía nuevos comienzos. Clara y Hallie se movían ajetreadas por la casa, empacando los últimos artículos y comprobando la información de su vuelo con la energía excitada de quienes se embarcan en una gran aventura. Matthew se sentó a la mesa de la cocina, bebiendo café y observando a su esposa e hija prepararse para su viaje. Para cualquier observador, parecía relajado y comprensivo, ofreciendo ocasionalmente consejos prácticos sobre documentos de viaje y expectativas meteorológicas. Por dentro, sin embargo, estaba realizando los cálculos finales para el proyecto más importante de su vida. «Papá, ¿estás seguro de que estarás bien solo en tu cumpleaños?», preguntó Hallie, deteniéndose en su embalaje para estudiar su rostro con genuina preocupación. «Me siento fatal por dejarte en tu día especial». Matthew sonrió, la expresión surgiendo con más facilidad de lo que debería. «Cariño, los cumpleaños son solo fechas en un calendario. Lo que importa es que tú y tu madre tengáis esta experiencia juntas. Además, estaré ocupado con el proyecto del Hotel Morrison. Bill y yo necesitamos finalizar el trabajo de cimentación antes de la inspección de la próxima semana». Clara levantó la vista de su maleta, sus ojos verdes brillando con lo que Matthew ahora reconocía como anticipación en lugar de preocupación. «Matthew siempre ha sido comprensivo con mi agenda», dijo, acercándose para besarle la mejilla. «Por eso me casé con él. Nunca me hace sentir culpable por perseguir mis propios intereses». La ironía de su declaración era tan profunda que Matthew tuvo que morderse el interior de la mejilla para no reírse. Clara no tenía idea de cuán extensamente había revelado sus intereses durante su investigación. Creía genuinamente que era sutil, que su cuidadosa planificación y sus elaboradas mentiras lo habían engañado por completo. «¿Habéis tenido noticias de Steven sobre los detalles del retiro?», preguntó Matthew casualmente, tanteando las aguas de su engaño por última vez. Hallie asintió con entusiasmo. Le envió a mamá el itinerario completo ayer, sesiones diarias de meditación, excursiones a lugares sagrados y algo llamado talleres de verdad interior. En realidad estoy nerviosa por si estoy espiritualmente preparada para una experiencia tan intensa. Matthew encontró los ojos de Clara por encima de la cabeza de Hallie, buscando cualquier señal de incomodidad o culpa. En cambio, solo vio una confianza practicada. Clara se había compartimentado tan completamente que podía discutir los planes de Steven para su escapada romántica mientras miraba directamente a su marido sin inmutarse. «Estoy seguro de que ambas descubriréis cosas sobre vosotras mismas que nunca supisteis que existían», dijo Matthew, su voz con el calor justo para sonar sincera. Al mediodía, Matthew las llevó al aeropuerto internacional de Denver, ayudando a llevar su equipaje y acompañándolas hasta el control de seguridad. Clara lo abrazó para despedirse con lo que pareció un afecto genuino, susurrando que lo amaba y que lo extrañaría. El abrazo de Hallie fue más fuerte, lleno del tipo de amor filial que hizo que a Matthew le doliera el pecho al saber cuán a fondo Clara había manipulado a su hija. «Cuídate mientras no estemos», dijo Clara, su mano descansando sobre el pecho de Matthew. «No trabajes demasiado y no te olvides de comer comidas de verdad en lugar de solo café y sándwiches». «Prometo cuidarme muy bien», respondió Matthew. Y por primera vez en semanas, estaba diciendo la verdad completa. Después de que desaparecieron por seguridad, Matthew regresó a su camioneta y se sentó en el aparcamiento del aeropuerto durante 30 minutos, permitiendo que la realidad de su situación se asentara por completo. Clara y Hallie se habían ido. Durante los próximos 9 días, estaría solo con su conocimiento y sus planes. La primera fase del plano de Matthew requería establecer su propia coartada y estado emocional. Condujo hasta el Sacred Balance Studio,
donde informó a la recepcionista que estaba preocupado por la repentina partida de su esposa y que quería verificar los detalles del retiro. La joven detrás del mostrador parecía confundida. Lo siento, señor Wilson, pero Steven no está dirigiendo ningún retiro en este momento. De hecho, él mismo está de vacaciones. Dijo algo sobre visitar Hawái para buscar ubicaciones para un proyecto futuro. ¿Quizás su esposa se refería a otro instructor? Matthew fingió sorpresa y preocupación, explicando que debía haber algún malentendido. Dejó su información de contacto, pidiéndoles que llamaran si sabían algo de Steven o tenían alguna información sobre los retiros. La recepcionista prometió investigar y contactarlo con cualquier novedad. A continuación, Matthew visitó a su abogado, Ezra Wong, en su despacho del centro. Ezra se había encargado del trabajo legal de la empresa de construcción de Matthew y se había convertido en un amigo a lo largo de los años. Su relación se basaba en el respeto mutuo y en valores compartidos sobre la honestidad y el trabajo duro. Ezra, necesito discutir algunos asuntos legales personales, dijo Matthew, acomodándose en la silla frente al escritorio de su abogado. Se trata de mi matrimonio. La expresión de Ezra se volvió seria. ¿Qué tipo de asuntos personales, Matthew? Matthew sacó una carpeta de su maletín. No el expediente completo de pruebas guardado en su caja fuerte, sino un subconjunto de documentos cuidadosamente seleccionados, registros bancarios que mostraban la transferencia de $19,000, recibos de hotel de su investigación y fotografías de Clara y Steven entrando juntos en el Marriott. Mi esposa me está haciendo infiel, dijo Matthew simplemente. Actualmente está en Hawái con su amante, y se ha llevado a nuestra hija como tapadera para el viaje. Necesito entender mis opciones legales. Ezra examinó los documentos con la cuidadosa atención al detalle que lo convertía en un excelente abogado. Su expresión se ensombreció con cada prueba. Cuando terminó, se reclinó en su silla y estudió el rostro de Matthew. Esta es una documentación exhaustiva, Matthew. ¿Desde cuándo lo sabes? Lo he sospechado durante meses, pero he tenido pruebas definitivas durante 2 semanas. Quería estar absolutamente seguro antes de tomar cualquier medida. ¿Has confrontado a Clara sobre esto? Matthew negó con la cabeza. No veo el sentido de la confrontación hasta que entienda el alcance completo de mi situación. Necesito saber cómo proteger mis activos, mi negocio y mi relación con Hallie. También necesito entender qué sucede si Clara decide dejarme por Steven. Ezra asintió, tomando notas en un bloc de notas legal. Colorado es un estado de divorcio sin culpa, por lo que la infidelidad en sí no afectará significativamente la división de bienes. Sin embargo, el hecho de que esté usando activos conyugales para financiar su relación con otro hombre podría considerarse una disipación de bienes conyugales. Los $19,000 para este viaje, combinados con estos cargos de hotel y restaurante, representan un patrón de uso de recursos conjuntos para su aventura. ¿Y mi negocio? Wilson Construcción se estableció antes de tu matrimonio, y has mantenido cuentas comerciales separadas. Tu empresa debería estar protegida siempre que no se hayan utilizado fondos conyugales para inversiones comerciales significativas. Necesitaríamos revisar tus registros financieros más a fondo. Matthew había esperado esta respuesta. Había sido meticuloso en mantener las finanzas de su negocio separadas de las cuentas personales, una decisión que una vez fue por organización pero que ahora resultaba estratégicamente valiosa. Quiero que prepares los papeles del divorcio, dijo Matthew. Separación financiera completa, arreglos de custodia para Hallie, aunque ahora tiene 18 años, así que eso es menos relevante, y quiero documentación de la infidelidad de Clara y el mal uso de los activos conyugales. Matthew, ¿estás seguro de este curso de acción? La terapia de pareja podría. Ezra, mi esposa ha estado viviendo una doble vida durante más de un año. Ha manipulado a nuestra hija para que le sirva de tapadera para su aventura. Ha robado nuestro dinero para financiar escapadas románticas con otro hombre. El matrimonio ha terminado. Solo estoy decidiendo cómo termina. Ezra había trabajado con Matthew el tiempo suficiente como para reconocer su tono. Cuando Matthew hablaba con esa particular intensidad tranquila, discutir era inútil. Matthew había tomado su decisión con la misma cuidadosa consideración que aplicaba a los proyectos de construcción. Necesitaré unos días para preparar todo adecuadamente, dijo Ezra. ¿Cuándo quieres que se le entreguen los papeles a Clara? Matthew consultó su calendario, calculando el cronograma con precisión. Clara y Hallie regresan de Hawái el domingo, 14 de abril. Quiero que se le entreguen los papeles del divorcio a Clara el lunes por la mañana, 15 de abril. ¿Puedes organizar la entrega en la casa sobre las 10 de la mañana? Ese es un momento muy específico. Quiero que Clara tenga exactamente un día para volver a su rutina normal antes de que su mundo cambie por completo.
Quiero que se despierte el lunes por la mañana pensando que me ha engañado con éxito, y luego quiero que esa ilusión se haga añicos permanentemente. Ezra tomó notas adicionales, su expresión pensativa. ¿Y Hallie? ¿Cómo planeas manejar esto con tu hija? Esta era la pregunta que Matthew había estado temiendo. El único aspecto de su plan que le causaba un dolor genuino en lugar de una fría satisfacción. Hallie era inocente en todo esto, una víctima de la manipulación de su madre. Pero también tenía 18 años, legalmente una adulta, y pronto descubriría que su retiro espiritual había sido una elaborada tapadera para la aventura de su madre. Le diré la verdad a Hallie, dijo Matthew. Tora merece saber que su madre la usó como tapadera para el adulterio. Merece entender la diferencia entre el amor y la manipulación. Eso va a ser devastador para ella. Menos devastador que vivir con mentiras. Hallie es lo suficientemente fuerte como para manejar la verdad. No es lo suficientemente fuerte como para construir su vida sobre el engaño. Y eso es lo que Clara le ha estado enseñando a hacer. Matthew salió del despacho de Ezra con la maquinaria legal de su divorcio puesta en marcha. Los papeles se prepararían, la entrega se organizaría y el cronograma se establecería. Clara regresaría de Hawái, creyendo que había mantenido con éxito su doble vida, solo para descubrir que su engaño había sido completamente expuesto. Pero la acción legal era solo la primera fase del plano de Matthew. Clara y Steven habían usado su confianza y su dinero para construir su relación. Ahora, Matthew usaría su traición para construir algo mucho más permanente. Consecuencias. El cimiento estaba puesto. Las estructuras de soporte estaban en su lugar. Ahora solo necesitaba esperar el momento adecuado para activar la demolición controlada de todo lo que Clara y Steven pensaban que habían construido juntos. Matthew Wilson siempre había sido paciente al construir algo destinado a durar. Esta destrucción duraría mucho más que cualquier matrimonio. Capítulo 4. El paraíso del engaño. Mientras Matthew construía metódicamente su marco legal en Denver, Clara y Hallie descubrían que el paraíso venía con complicaciones que ninguna de las dos había previsto. El Maui Grand Resort era todo lo que los materiales promocionales habían prometido. Vistas panorámicas al océano, piscinas infinitas y el tipo de lujo que hacía que $19,000 parecieran una inversión razonable en crecimiento espiritual. Lo que Clara no había esperado era lo difícil que sería mantener la narrativa de unión madre-hija mientras mantenía una aventura bajo las narices de su hija. Steven había reservado habitaciones comunicadas para los participantes del retiro espiritual, un detalle que debería haber simplificado su logística romántica. En cambio, creó una tensión constante entre el deseo de Clara de pasar tiempo con Steven y su necesidad de mantener la ficción de que este viaje era sobre el desarrollo personal de Hallie. Mamá, Steven parece muy agradable, ¿pero no crees que las sesiones de meditación son un poco intensas? Preguntó Hallie en su segundo día mientras estaban sentadas junto a la piscina mientras Steven realizaba lo que él llamaba una consulta espiritual privada con una huésped del resort. Clara observó a Steven a través de sus gafas de sol, notando la forma en que se inclinaba cerca de la mujer durante su conversación, su mano tocando ocasionalmente el brazo de ella para dar énfasis. Una punzada de celos la sorprendió con su intensidad. Había asumido que la atención de Steven se centraría por completo en ella durante su escapada romántica, pero estaba aprendiendo que el encanto de Steven no estaba reservado exclusivamente para ella. La intensidad es necesaria para un verdadero crecimiento espiritual, respondió Clara, repitiendo algo que Steven le había dicho durante uno de sus encuentros en el hotel. No se puede alcanzar la iluminación a través de la comodidad y la facilidad. Hallie asintió pensativamente, pero Clara pudo ver la duda insinuándose en la expresión de su hija. Hallie era inteligente y observadora, rasgos que había heredado de Matthew, y el supuesto retiro no estaba cumpliendo sus expectativas. Las sesiones diarias de meditación eran en realidad Steven dándole a Clara tiempo privado mientras Hallie exploraba el resort sola. Los talleres de verdad interior consistían en Steven dando conferencias sobre la importancia de seguir tus deseos auténticos, sin importar las expectativas o compromisos sociales. Lo más cerca que estuvieron de algo parecido a un retiro espiritual fue una sesión de yoga al amanecer en la playa, que había durado exactamente 15 minutos antes de que Steven afirmara que la energía no era la adecuada para una práctica más profunda. Para el cuarto día, Clara comenzaba a entender que había juzgado mal tanto las prioridades de Steven como la complejidad de mantener su engaño. La atención de Steven estaba dividida entre múltiples intereses: hacer contactos con posibles inversores para su centro de retiro, coquetear con otros huéspedes del resort y llevar a cabo lo que él llamaba investigación para su plan de negocios.
Clara se encontró compitiendo por el tiempo con un hombre por el que había trastocado su vida. Más preocupante era el creciente escepticismo de Hallie sobre toda la experiencia. Su hija había llegado a Hawái, genuinamente emocionada por el crecimiento espiritual y la unión madre-hija. En cambio, pasaba la mayor parte de su tiempo sola mientras Clara se escapaba para tener momentos robados con Steven. La ironía no se le escapaba a Clara de que, al intentar usar a Hallie como tapadera para su aventura, en realidad estaba descuidando a su hija más a fondo que nunca en casa. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó Hallie en su quinta noche, después de que Steven se hubiera excusado para otra cena de negocios con la dirección del resort. Estaban sentadas en el balcón de su suite, viendo la puesta de sol pintar el Pacífico en tonos de naranja y oro que deberían haber sido románticos pero que en cambio se sentían melancólicos. «Por supuesto, cariño, ¿en qué piensas?». Hallie guardó silencio por un largo momento, organizando sus pensamientos con la cuidadosa precisión que había aprendido de Matthew. Esto no es realmente lo que esperaba de un retiro espiritual. Steven parece agradable, pero siento que solo estamos de vacaciones, y tú pareces distraída, como si tu mente estuviera en otro lugar. Clara sintió un aleteo de pánico. Si Hallie comenzaba a sospechar algo, la coartada cuidadosamente construida para este viaje podría colapsar por completo. Lamento si parezco distraída. A veces, el trabajo espiritual saca a relucir emociones complicadas. Estoy procesando mucho crecimiento interno. ¿Eres feliz, mamá? Quiero decir, ¿realmente feliz? ¿En casa? ¿Con papá? ¿Con tu vida? La pregunta golpeó a Clara como un golpe físico. Había estado tan concentrada en la logística de su aventura y la emoción de sentirse deseada por Steven que no había considerado cómo podría parecer su comportamiento a alguien que realmente la amaba incondicionalmente. ¿Por qué preguntas eso?, desvió Clara, ganando tiempo para formular una respuesta. Porque pareces diferente últimamente, más reservada, más, no sé, inquieta. Y este viaje no parece que se trate de mi crecimiento espiritual. Parece que se trata de algo completamente diferente. Clara miró al océano, sopesando sus opciones. Podía continuar el engaño, mantener la ficción de que se trataba del desarrollo de Hallie, pero las preguntas de su hija sugerían que la mentira se estaba volviendo transparente. Hallie era demasiado inteligente y observadora para ser engañada por completo. A veces los adultos necesitan explorar diferentes aspectos de sí mismos, dijo Clara con cuidado. Tu padre es un hombre maravilloso, pero es muy estable, predecible. A veces me pregunto si hay partes de mí que nunca llegué a descubrir porque me establecí en el matrimonio tan joven. La expresión de Hallie se volvió preocupada. ¿Estás diciendo que te arrepientes de haberte casado con papá? Estoy diciendo que la gente cambia, y a veces necesitan explorar qué más podría ser posible. Eso no significa que no quiera a tu padre. Solo significa que estoy tratando de entender si la vida que estoy viviendo es la vida que realmente quiero. Fue la conversación más honesta que Clara había tenido con alguien en meses, y el alivio de la verdad parcial fue abrumador. Había estado llevando el peso de su engaño sola, incapaz de compartir sus sentimientos con Steven, que prefería la emoción a la complejidad emocional, o con sus amigas, que no entenderían la sofisticación de su situación. ¿Sabe papá que te sientes así? Clara negó con la cabeza. Tu padre piensa que todo está perfecto entre nosotros. Está feliz con nuestra rutina, nuestra vida, nuestros planes de futuro. No entiende que algunas personas necesitan más que solo seguridad y estabilidad. Hallie guardó silencio durante varios minutos, procesando esta información con la seria consideración que aplicaba a las decisiones importantes. Finalmente, miró a su madre con una expresión que Clara no pudo interpretar del todo. Mamá, te quiero y quiero que seas feliz, pero papá también te quiere, y mereces saber si estás cuestionando tu matrimonio. No es justo dejarle pensar que todo está bien si no lo está. Clara sintió una oleada de irritación por el hecho de que su hija de 18 años la estuviera sermoneando sobre la justicia y la honestidad. Es más complicado de lo que entiendes, Hallie. Las relaciones de adultos implican matices que... No es tan complicado, interrumpió Hallie, su voz con una firmeza que le recordó a Clara incómodamente a Matthew. O quieres estar casada con papá o no. O estás comprometida con tu familia o no. Todo lo demás son solo excusas. La conversación terminó en un silencio incómodo, con ambas mujeres retirándose a sus respectivas habitaciones. Clara pasó la noche mirando al techo, cuestionando por primera vez si su aventura cuidadosamente planeada valía la creciente complejidad de mantenerla. Mientras tanto, en la habitación contigua, Hallie yacía despierta pensando en su padre,
comiendo solo en su cumpleaños mientras financiaba un viaje que se suponía que era sobre crecimiento espiritual pero que se sentía más como el escape personal de su madre de la realidad. Ninguna de las dos mujeres se dio cuenta de que, de vuelta en Denver, Matthew Wilson dormía plácidamente por primera vez en semanas, sabiendo que los papeles legales se estaban preparando y que el cronograma para la revelación estaba precisamente programado. El paraíso del engaño comenzaba a mostrar grietas en su cimiento. Capítulo 5. Las grietas comienzan a mostrarse. Para el séptimo día, en Hawái, la fachada cuidadosamente construida del retiro espiritual se estaba deteriorando rápidamente. Steven se había vuelto cada vez más distante y preocupado por sus contactos de negocios, dejando a Clara sintiéndose más como una complicación inconveniente que como una prioridad romántica. La mujer con la que había estado realizando consultas espirituales, una divorciada adinerada llamada Kimberly Bentley de San Francisco, estaba recibiendo mucha más atención de la que Clara había previsto. «No entiendo por qué te pones tan posesiva», dijo Steven durante uno de sus raros momentos privados en su suite. «Este viaje es más que solo nuestra relación. Estoy construyendo algo aquí, estableciendo conexiones que podrían transformar todo mi modelo de negocio». Clara se sentó en el borde de su cama, observándolo revisar su teléfono en busca de mensajes de posibles inversores. Esta no era la escapada romántica que había imaginado cuando convenció a Matthew para que financiara su viaje. «Pensé que este tiempo era para nosotros, para explorar en qué podría convertirse nuestra relación sin tener que andar a escondidas. Nuestra relación es parte de un viaje más grande, Clara. No puedes separar el crecimiento personal de la oportunidad profesional. Kimberly lo entiende. Está interesada en invertir en el centro de retiro y aprecia el enfoque holístico que aporto al desarrollo espiritual». La forma en que Steven pronunció el nombre de Kimberly con una calidez que no había usado para Clara en días le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Empezaba a reconocer un patrón en el comportamiento de Steven que había estado demasiado encaprichada para notar durante su aventura en Denver. El encanto de Steven era practicado y transferible. La intensa atención que le había dedicado a Clara durante sus encuentros secretos no era exclusiva ni especial. Era simplemente cómo operaba Steven con las mujeres que podían beneficiar sus ambiciones. Clara tenía dinero y conexiones sociales en Denver. Kimberly tenía dinero y conexiones sociales en San Francisco. Ambas mujeres eran útiles, y el interés romántico de Steven parecía correlacionarse directamente con su valor potencial para sus planes de negocio. «¿Te estás acostando con ella?», preguntó Clara sin rodeos, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. Steven levantó la vista de su teléfono, su expresión cuidadosamente neutral. Ese no es el tipo de pregunta que alguien hace cuando opera desde un lugar de abundancia espiritual. Los celos son una emoción limitante, Clara. Provienen del pensamiento de escasez. No era una negación, y ambos lo sabían. Mientras tanto, Hallie llevaba a cabo su propia investigación sobre la naturaleza de su viaje. Las revelaciones de su madre sobre el cuestionamiento de su matrimonio habían dejado a Hallie sintiéndose protectora de su padre y sospechosa de toda la aventura hawaiana. Cuando intentó reservar una sesión de meditación real en el spa del resort, descubrió que Steven Waters no figuraba como instructor certificado ni estaba afiliado a ninguna organización espiritual. Investigaciones adicionales revelaron que Steven estaba registrado como un huésped regular del resort, no como un líder de retiro o guía espiritual. El personal del resort no tenía conocimiento de ningún programa espiritual organizado, y las actividades que Steven afirmaba estar realizando no eran ofertas oficiales del resort. Hallie pasó la tarde en el centro de negocios del resort, usando su portátil para investigar más a fondo los antecedentes de Steven. Lo que descubrió le revolvió el estómago con una mezcla de ira y miedo por su madre. Steven Waters tenía un patrón. En los últimos 5 años, había realizado retiros espirituales, similares en varios destinos de vacaciones, siempre financiados por mujeres adineradas que buscaban sentido y crecimiento personal. Ninguno de estos retiros parecía ser un programa espiritual legítimo. En cambio, parecían ser elaboradas escapadas románticas en las que Steven proporcionaba intensidad emocional y guía filosófica a cambio de apoyo financiero para sus diversas empresas comerciales. Lo más inquietante fue una publicación de blog escrita por una mujer llamada Viola Galloway de Phoenix que describía haber sido manipulada emocional y financieramente por un instructor de yoga que prometía transformación espiritual pero solo entregaba decepciones caras y promesas rotas. Los detalles de la experiencia de Viola coincidían casi exactamente con la situación de Clara. Encuentros secretos, promesas de crecimiento espiritual y solicitudes de financiación para un centro de retiro en la montaña que nunca se materializó.
Hallie imprimió la publicación del blog y varios otros artículos preocupantes sobre las relaciones pasadas de Steven. Esa noche, confrontó a su madre con las pruebas. «Mamá, tenemos que hablar de Steven», dijo Hallie, extendiendo las páginas impresas sobre la mesa de café de su suite. «Creo que te están manipulando». Clara leyó los documentos con creciente horror, reconociendo elementos de su propia experiencia en la historia de cada mujer. Las promesas sobre crecimiento espiritual, las solicitudes de apoyo financiero, la forma en que Steven hacía que cada mujer se sintiera especial y elegida mientras perseguía simultáneamente otras relaciones. Podría ser un Steven Waters diferente, dijo Clara débilmente, pero sabía que no lo era. Las fotos en los artículos mostraban claramente al mismo hombre que había estado realizando consultas espirituales con los huéspedes del resort toda la semana. «Mamá, creo que papá necesita saber lo que realmente está pasando aquí», dijo Hallie suavemente. «Creo que te has involucrado con alguien que te ha estado mintiendo sobre todo». Clara sintió que su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba a su alrededor. El retiro espiritual se había revelado como un fraude. El interés romántico de Steven estaba claramente dividido entre múltiples mujeres, y su hija ahora sabía que todo su viaje se había basado en el engaño. «No puedes decírselo a tu padre», dijo Clara, el pánico insinuándose en su voz. «No lo entendería. Toda esta situación destruiría a nuestra familia. Mamá, tu aventura es lo que está destruyendo nuestra familia, no que papá se entere. Mereces saber que le has estado mintiendo y que has robado su dinero para financiar una relación con un estafador». La palabra «aventura» quedó suspendida en el aire entre ellas como una presencia física. Clara se dio cuenta de que su hija había descubierto mucho más de lo que había admitido durante su conversación anterior. Hallie no solo sospechaba del retiro, entendía exactamente lo que estaba sucediendo y por qué estaban realmente en Hawái. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó Clara en voz baja. «He sospechado desde que llegamos que esto no era realmente sobre crecimiento espiritual, pero no entendí la situación completa hasta que empecé a investigar a Steven. Mamá, es un manipulador profesional. Se dirige a mujeres que están cuestionando sus matrimonios o pasando por transiciones en sus vidas. No eres la primera, y no serás la última». Clara miró las pruebas extendidas sobre la mesa de café, sintiendo todo el peso de sus decisiones sobre sus hombros. Había arriesgado su matrimonio, manipulado a su hija y robado a su marido para financiar una fantasía romántica con un hombre que aparentemente se ganaba la vida explotando a mujeres exactamente como ella. «¿Qué hago ahora?», susurró Clara, más para sí misma que para Hallie. «Le dices la verdad a papá cuando lleguemos a casa», dijo Hallie con firmeza. «Admits lo que has hecho. Te disculpas por mentirnos a los dos, y esperas que esté dispuesto a perdonarte, porque la alternativa es que se entere de alguna otra manera, y entonces no tendrás ninguna posibilidad de salvar tu matrimonio». Clara asintió lentamente, sabiendo que Hallie tenía razón pero incapaz de imaginar confesar realmente su traición a Matthew. La idea de ver la decepción en sus ojos, de ver su confianza hacerse añicos, era casi insoportable. Pero lo que Clara no sabía era que la confianza de Matthew ya se había hecho añicos por completo. Mientras ella descubría la verdadera naturaleza de Steven en Hawái, Matthew estaba dando los toques finales a los documentos legales que pondrían fin a su matrimonio permanentemente. El cronograma ya estaba establecido. En menos de 48 horas, Clara y Hallie abordarían su vuelo de regreso a Denver. Exactamente 24 horas después de eso, un notificador judicial llamaría a su puerta con papeles de divorcio que harían irrelevantes las confesiones de Clara. Matthew Wilson ya había pasado del perdón a algo mucho más permanente, la justicia. Capítulo 6. El regreso a la realidad. El vuelo de Maui a Denver se sintió como un viaje entre dos mundos diferentes. Clara pasó la mayor parte del trayecto mirando por la ventana, observando el océano Pacífico dar paso a la vasta extensión del continente americano, sabiendo que cada milla la acercaba a un ajuste de cuentas para el que no estaba preparada. Hallie se sentó a su lado en un cuidadoso silencio, mirando ocasionalmente a Clara con una expresión que mezclaba simpatía con decepción. La evidencia sobre el patrón manipulador de Steven había cambiado algo fundamental en su relación. Hallie ahora veía a su madre no como una fuente de sabiduría y guía, sino como alguien que había tomado decisiones catastróficamente malas que habían puesto en peligro a toda su familia. Steven apenas había reconocido su partida del resort. Cuando Clara intentó discutir sus planes futuros durante su último momento privado, él se había mostrado distraído y vago, mencionando que podría estar explorando oportunidades en la costa oeste durante los próximos meses.
Kimberly Bentley aparentemente le había ofrecido presentarle a inversores en San Francisco, y Steven estaba claramente más interesado en esa perspectiva que en mantener su relación con Clara. «Te llamaré cuando vuelva a Denver», había dicho Steven, pero Clara reconoció el tono. Era la misma cortesía displicente que le había oído usar con otras mujeres durante la semana. Estaba siendo descartada con la misma eficiencia casual que probablemente había puesto fin a sus aventuras anteriores. Mientras su avión descendía hacia el aeropuerto internacional de Denver, Clara sintió el peso de su situación asentarse como una presión física en su pecho. Tendría que enfrentarse a Matthew con el conocimiento de su traición y la manipulación de Steven. Tendría que admitir que había arriesgado todo por un hombre que en realidad nunca se había preocupado por ella. Y tendría que hacerlo mientras veía a su matrimonio disolverse bajo el peso de su engaño. Matthew estaba esperando en el aeropuerto cuando llegaron, de pie cerca de la recogida de equipaje con la postura paciente que Clara siempre había encontrado tranquilizadora. Se veía exactamente igual que cuando se fueron, sólido, fiable, digno de confianza. Y Clara sintió una punzada de arrepentimiento por todo lo que había arriesgado perder. ¿Cómo fue el viaje espiritual?, preguntó Matthew, abrazando a Hallie con genuina calidez antes de darle a Clara un abrazo breve y cortés. «Fue educativo», respondió Hallie con cuidado, mirando a su madre. «Aprendí mucho sobre la diferencia entre las apariencias y la realidad». Los ojos de Matthew se agudizaron ligeramente ante el tono de Hallie, pero no insistió en el comentario. «Me alegro de que hayáis tenido experiencias significativas. Os he echado de menos a las dos». Durante el trayecto a casa, Clara se encontró estudiando el perfil de Matthew, buscando señales de que sospechaba algo sobre su viaje. Pero su comportamiento era exactamente el que había esperado, interesado en sus experiencias, preocupado por su vuelo, centrado en los detalles prácticos de su regreso. Si tenía algunas sospechas sobre la verdadera naturaleza de su aventura hawaiana, la estaba ocultando perfectamente. La casa de la calle Maples se veía exactamente como la habían dejado, pero algo se sentía diferente para Clara. Tal vez era su propia culpa la que creaba la sensación, pero las habitaciones familiares parecían más pequeñas de alguna manera, más agobiantes después del lujo expansivo del resort de Maui. Las fotos familiares en la repisa de la chimenea, imágenes de viajes de acampada, celebraciones de cumpleaños y momentos domésticos tranquilos, ahora parecían pruebas de una vida que había estado dispuesta a abandonar por una fantasía. «Pondré una lavadora», dijo Clara, necesitando algo práctico en lo que centrarse. «Y probablemente deberíamos deshacer las maletas mientras todo está fresco en nuestra mente». «Tomaos vuestro tiempo para reacomodaros», dijo Matthew. «Sé que viajar puede ser agotador. Pediré comida para llevar de ese lugar tailandés que te gusta para cenar». Su consideración y amabilidad hicieron que la culpa de Clara fuera más aguda. Mientras ella había estado en Hawái cuestionando su matrimonio y persiguiendo a otro hombre, Matthew había estado en casa cuidando la casa y planeando formas de hacer su regreso cómodo. El contraste entre la lealtad de él y la traición de ella era casi insoportable. Esa noche, mientras se sentaban alrededor de la mesa del comedor compartiendo pad thai y rollitos de primavera, Clara trató de imaginar cómo comenzaría la conversación sobre su aventura. Cada posible apertura parecía inadecuada para la magnitud de lo que necesitaba confesar. ¿Cómo le dices a alguien que te ama que le has estado mintiendo sistemáticamente durante más de un año? ¿Cómo explicas que su confianza y generosidad te permitieron tener una relación con otra persona? «Papá, he estado pensando», dijo Hallie, interrumpiendo la lucha interna de Clara. «Me gustaría conseguir un trabajo este verano antes de que empiece la universidad. Quizás algo en construcción o gestión de proyectos para aprender más sobre tu negocio». El rostro de Matthew se iluminó con genuino placer. «Me encantaría que trabajaras con la empresa durante unos meses. Podrías empezar en la oficina, aprendiendo sobre planificación de proyectos y relaciones con los clientes, y luego pasar un tiempo en las obras para entender el lado práctico de la construcción». Clara observó la interacción entre su marido y su hija, viendo claramente por primera vez cuánto admiraba y respetaba Hallie a su padre. La idea de que su aventura pudiera dañar la relación de Hallie con Matthew añadió otra capa de culpa a su ya abrumador estado emocional. «Suena perfecto», dijo Hallie. «Quiero entender cómo has construido algo tan exitoso de la nada. Parece el tipo de lección que no enseñan en la universidad». Matthew extendió la mano sobre la mesa para apretar la de Hallie. «La lección más importante es que todo lo que vale la pena construir requiere confianza como cimiento. Sin confianza, incluso las estructuras más fuertes acaban por derrumbarse». Clara sintió las palabras como un golpe físico. Matthew le estaba hablando a Hallie sobre principios empresariales,
pero Clara oyó su propio juicio en su declaración. Ella había violado el cimiento de confianza sobre el que se construyó su matrimonio, y el colapso era inevitable. Después de la cena, Clara se retiró a su habitación mientras Matthew y Hallie seguían hablando de los planes de trabajo de verano y la preparación para la universidad. Deshizo las maletas mecánicamente, colgando ropa tropical en el armario y colocando artículos de tocador del hotel en el baño, cada artículo un recordatorio del engaño que había financiado su viaje. Cuando Matthew finalmente fue a la cama, Clara estaba sentada en su tocador, cepillándose el pelo con la misma rutina que había seguido durante 19 años de matrimonio. En el espejo, podía ver a Matthew moviéndose a través de su propia rutina para dormir, comprobar el despertador, enchufar su teléfono, preparar la ropa para la mañana. Matthew, dijo Clara, su voz apenas un susurro. Tenemos que hablar de algunas cosas. Él se detuvo en su rutina, encontrando sus ojos en el espejo del tocador. ¿Qué tipo de cosas? Cosas sobre nuestro matrimonio, sobre mi comportamiento, sobre decisiones que he tomado y que no conoces. La expresión de Matthew no cambió, pero Clara creyó ver algo cambiar en sus ojos. ¿Es sobre tu relación con Stephen Waters? La pregunta golpeó a Clara como agua helada. Se giró para mirarlo directamente, con el corazón acelerado. ¿Cómo sabes lo de Stephen? He sabido de tu aventura durante semanas, Clara. Sé lo de los hoteles, las mentiras, la forma en que has estado usando a Hallie como tapadera para tu relación. Lo sé todo. Clara sintió que la habitación giraba a su alrededor. Si Matthew había sabido de su aventura durante semanas, ¿por qué las había dejado ir a Hawái? ¿Por qué había financiado el viaje? ¿Por qué actuaba con calma y normalidad en lugar de estar enfadado o devastado? Si lo sabías, ¿por qué no me detuviste? ¿Por qué no me confrontaste antes de que nos fuéramos? Matthew se sentó en el borde de su cama, su postura relajada a pesar de la magnitud de su conversación. Porque necesitaba entender el alcance completo de tu engaño antes de decidir cómo responder. Y necesitaba darte la oportunidad de tomar tus propias decisiones sobre lo que querías más, tu matrimonio o tu aventura. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mañana por la mañana vas a recibir unos documentos que ayudarán a aclarar nuestra situación de forma permanente. Espero que hayas disfrutado de Hawái, Clara, porque han sido las últimas vacaciones que te pagarás con mi dinero. Antes de que Clara pudiera responder, Matthew entró en el baño y cerró la puerta, dejándola sentada sola con la devastadora comprensión de que la tranquila aceptación de su marido no era perdón. Era preparación. Matthew Wilson había sabido de su traición durante semanas, y había pasado ese tiempo planeando algo para lo que ella no estaba preparada. La mañana siguiente traería consecuencias que Clara no podía imaginar y no podía evitar. El ajuste de cuentas que había estado temiendo ya no se acercaba. Ya había comenzado. Capítulo 7. La demolición controlada. El lunes por la mañana llegó a Denver con el tipo de claridad nítida que hacía que todo pareciera más definido y agudo. Clara se despertó con el sonido de Matthew moviéndose a través de su rutina matutina habitual. Ducha, café, revisar los horarios de construcción en su teléfono. La normalidad de su comportamiento solo aumentaba su ansiedad sobre sus ominosas palabras de la noche anterior. Exactamente a las 10, como Matthew había solicitado específicamente, sonó el timbre de la puerta con la precisión de una cita programada profesionalmente. Clara estaba en la cocina, tratando de tragar café y tostadas mientras su estómago se revolvía de anticipación. A través de la ventana delantera, pudo ver a un hombre de mediana edad con traje de negocios de pie en su porche, sosteniendo un sobremanila. ¿Clara Wilson? Preguntó el hombre cuando abrió la puerta. Sí, se le entregan documentos legales. Por favor, firme aquí para acusar recibo. Las manos de Clara temblaban mientras firmaba el formulario de recibo, su mente todavía tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Papeles de divorcio. Matthew se estaba divorciando de ella. A pesar de saber de su aventura durante semanas, a pesar de actuar con calma y apoyo, a pesar de financiar su viaje a Hawái, había estado planeando poner fin a su matrimonio con la fría precisión que aplicaba a los proyectos de construcción. Abrió el sobre con dedos temblorosos, escaneando los documentos legales que desmantelarían 19 años de matrimonio. Petición de disolución de matrimonio, declaración jurada financiera, propuestas de división de activos. Y adjunta a la parte posterior, una carpeta separada que contenía fotografías, extractos bancarios, recibos de hotel, y una cronología que documentaba cada mentira que había contado durante los últimos 18 meses. La evidencia era exhaustiva y devastadora. Matthew no solo había descubierto su aventura, la había documentado con la metódica minuciosidad que lo hacía exitoso en los negocios. Cada encuentro con Stephen, cada excusa fabricada, cada dólar gastado en su relación.
El engaño de Clara estaba expuesto como un plano de construcción, completo con fechas, horas y pruebas corroborantes. «Oh, Dios», susurró Clara, hundiéndose en el sofá del salón mientras el alcance completo de la preparación de Matthew se hacía evidente. Esto no era una reacción emocional a la traición. Era el desmantelamiento sistemático de su matrimonio por parte de alguien que había tenido semanas para planificar cada detalle. Hallie salió de la cocina, atraída por el sonido del timbre y la obvia angustia de su madre. Cuando vio los papeles del divorcio esparcidos por la mesa de café, su expresión cambió de preocupación a algo que parecía casi alivio. «Papá lo sabía», dijo Hallie simplemente. «Lo ha sabido todo el tiempo». «¿Sabías que él lo sabía?», preguntó Clara, mirando a su hija con creciente horror. «Lo deduje anoche cuando hizo ese comentario sobre que la confianza es el cimiento de todo». Papá no hable metáforas a menos que quiera dejar claro un punto. Y la forma en que manejó nuestra conversación sobre el viaje, estaba demasiado tranquilo, demasiado preparado. Estaba esperando algo. Clara sintió una oleada de ira que abrumó temporalmente su culpa. «¿Así que ambos me habéis estado mintiendo? ¿Ambos habéis estado planeando esto a mis espaldas?» «No, mamá. Tú has estado mintiendo a todo el mundo. Papá y yo solo estamos lidiando con las consecuencias de tus decisiones». Antes de que Clara pudiera responder, la puerta principal se abrió y Matthew entró, mirando su reloj con la precisión casual de alguien que sigue un horario cuidadosamente planeado. Miró a Clara sentada rodeada de papeles de divorcio, luego a Hallie de pie cerca con los brazos cruzados, y asintió como si confirmara que todo procedía según el plan. «Veo que has recibido los documentos», dijo Matthew, colgando su chaqueta en el armario con la misma rutina que había seguido durante años. «Pensé que sería apropiado discutir los detalles prácticos ahora que todo es oficial». «Matthew, por favor», comenzó Clara, pero levantó una mano para detenerla. «He tenido semanas para escuchar cualquier cosa que quisieras decir, Clara. Has tenido muchas oportunidades de contarme sobre Steven, sobre los hoteles, sobre usar a nuestra hija como tapadera para tu aventura. Elegiste el engaño cada vez. Ahora hemos pasado el punto de la discusión». Clara sintió que la desesperación le arañaba el pecho. El tono tranquilo y final en la voz de Matthew era más aterrador de lo que habría sido la ira. «El hombre con el que pensé que tenía una aventura. Steven, no es quien yo pensaba que era. Es un estafador que manipula a las mujeres. Fui estúpida y engañada, pero no era amor verdadero. Fue manipulación. Sé exactamente quién es Steven Waters», respondió Matthew. «Lo sé desde hace 2 semanas. También sé lo de Kimberly Bentley, sobre su patrón de apuntar a mujeres en situaciones vulnerables, y sobre sus planes de usar tu dinero para financiar su centro de retiro. Tu relación con un estafador no cambia el hecho de que elegiste tener una aventura y robar de nuestro matrimonio para pagarla». El peso del conocimiento exhaustivo de Matthew golpeó a Clara como un golpe físico. No solo había descubierto su aventura, la había investigado lo suficiente como para entender detalles que ella misma solo había aprendido en Hawái. Mientras ella había estado racionalizando su comportamiento y planeando escapadas románticas, Matthew había estado documentando metódicamente la destrucción de su matrimonio. «¿Qué hay de nuestra familia?», preguntó Clara, aferrándose a cualquier argumento que pudiera llegarle. «¿Qué hay de Hallie? Podemos superar esto. Terminaré las cosas con Steven por completo. Haré lo que sea necesario para reconstruir tu confianza». La expresión de Matthew no cambió. «Nuestra familia ahora consiste en Hallie y yo. Perdiste tu lugar cuando decidiste perseguir a otro hombre usando mi dinero y a mi hija como tapadera. No se puede reconstruir la confianza con alguien que pasó 18 meses destruyéndola sistemáticamente». Hallie se movió para pararse junto a su padre, un gesto que Clara interpretó como una elección de bando en la disolución de su familia. La vista de su hija alineándose con Matthew se sintió como la confirmación final de que Clara había perdido todo lo que una vez había dado por sentado. «La casa, el negocio, el dinero, no puedes simplemente quedarte con todo», dijo Clara, su voz subiendo de tono con pánico. Matthew sacó una carpeta de su maletín y se la entregó a Clara. «El acuerdo financiero es en realidad bastante generoso, dadas las circunstancias. Recibirás tu parte del valor de la casa, la mitad de nuestras cuentas de ahorro conjuntas y una parte de mi fondo de jubilación 401k. Lo que no recibirás es pensión conyugal, dado que usaste activos matrimoniales para financiar una aventura». Clara abrió la carpeta, escaneando el desglose financiero que determinaría el resto de su vida. Las cifras eran justas pero crudas, representando el fin de la seguridad financiera que el éxito de Matthew había proporcionado durante casi 2 décadas. «Necesito un abogado», dijo Clara.
más para sí misma que para nadie más. Ese es tu derecho, convino Matthew. Pero debo mencionar que mi abogado ya ha presentado estos papeles en el tribunal. El proceso ha comenzado, lo impugnes o no. Puedes contratar representación para proteger tus intereses, pero no puedes detener el divorcio. Clara miró al hombre con el que había estado casada durante 19 años, tratando de encontrar algún rastro del Matthew que la había amado, confiado en ella y construido una vida en torno a hacerla feliz. En cambio, solo vio una fría determinación y el tipo de pensamiento estratégico que lo había hecho exitoso en los negocios. ¿Es así como realmente quieres que terminen las cosas?, preguntó Clara, haciendo un último intento de alcanzar lo que quedaba de su conexión emocional. Clara, así es como tú terminaste las cosas hace 18 meses cuando empezaste a acostarte con otro hombre. Yo solo lo estoy haciendo oficial. Matthew recogió su maletín y se dirigió hacia la puerta principal, deteniéndose solo para dirigirse a Hallie. Estaré en la obra del Morrison hasta las 5 si necesitas algo. Podemos discutir tu horario de trabajo de verano cuando llegue a casa. Después de que se fue, Clara y Hallie se sentaron en silencio en el salón, rodeadas de documentos legales que representaban el completo desmantelamiento de su estructura familiar. Clara se sintió vacía, como si todo aquello en lo que había basado su identidad hubiera sido extirpado quirúrgicamente. Siento que tengas que pasar por esto, dijo Clara finalmente, mirando a su hija con genuino remordimiento. No soy yo la que está pasando por esto, mamá, respondió Hallie en voz baja. Sois tú y papá. Yo solo estoy viendo la gente que quiere destruirse mutuamente porque uno de ellos tomó decisiones egoístas. La precisión de la evaluación de Hallie cortó, más profundo que cualquier documento legal podría hacerlo. Clara había arriesgado todo por una relación de fantasía con un hombre que en realidad nunca se había preocupado por ella. Y ahora se enfrentaba a las consecuencias permanentes de su engaño. Afuera, Matthew Wilson conducía hacia su obra con la satisfacción de ver un proyecto cuidadosamente planeado ejecutado a la perfección. El marco legal estaba en su lugar, la evidencia estaba documentada y el cronograma avanzaba exactamente como estaba previsto. Pero el divorcio legal era solo la primera fase del plan integral de Matthew. Clara y Steven habían usado su confianza y su dinero para construir su relación. Ahora, Matthew usaría su traición para construir algo mucho más duradero. Consecuencias que lo seguirían mucho después de que los papeles legales fueran finalizados. La demolición controlada de su matrimonio estaba completa. Ahora era el momento de comenzar la construcción de su castigo. Capítulo 8. El cimiento de las consecuencias. La semana siguiente a la presentación del divorcio transcurrió en una vorágine de consultas legales, inventarios financieros y la sombría logística de desmantelar 19 años de vida compartida. Clara contrató a William W. un abogado de divorcio recomendado por una amiga, pero ni siquiera su experimentada guía pudo alterar la realidad fundamental de su situación. La documentación de Matthew era exhaustiva, su estrategia legal era sólida y las leyes de divorcio sin culpa de Colorado significaban que su aventura, aunque moralmente devastadora, no afectaba significativamente el acuerdo financiero. Lo que Clara no sabía era que la estrategia legal de Matthew era solo el comienzo de un plan de consecuencias mucho más completo. Mientras ella se centraba en proteger sus intereses financieros en el divorcio, Matthew estaba implementando la segunda fase de su plano para la justicia. Steven Waters regresó a Denver 3 días después de Clara y Hallie, su breve aventura romántica en Hawái, habiendo aparentemente llegado a su fin con el rechazo de Kimberly Bentley a su propuesta de negocio. Contactó a Clara inmediatamente a su regreso, sugiriendo que se reunieran en su hotel habitual para discutir sus planes futuros ahora que su matrimonio estaba terminando oficialmente. Clara aceptó la reunión, en parte por curiosidad sobre las intenciones de Steven y en parte por una necesidad desesperada de rescatar algo significativo de los escombros de su vida. Si su matrimonio con Matthew realmente había terminado, quizás su relación con Steven aún podría convertirse en algo genuino y duradero. La reunión en el Hotel Marriott se sintió diferente a sus encuentros anteriores. Steven parecía distraído y menos encantador de lo habitual, revisando su teléfono con frecuencia y mostrando poco interés en la agitación emocional de Clara por los procedimientos de divorcio. He estado pensando en nuestra situación, dijo Steven después de haber estado juntos menos de una hora. Con tu divorcio avanzando, las cosas se van a complicar. Quizás deberíamos tomar un descanso de vernos hasta que tu situación legal se resuelva. Clara lo miró fijamente, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Un descanso? Steven, he dejado a mi marido por ti. He destruido mi matrimonio porque pensé que teníamos algo real juntos. Dejaste a tu marido porque eras infeliz en tu matrimonio, corrigió Steven.
Nuestra relación fue parte de tu viaje hacia la autenticidad, pero no significa que estemos automáticamente comprometidos el uno con el otro a largo plazo. La crueldad casual de su descarte fue sobrecogedora. Clara se dio cuenta de que Steven nunca había visto su aventura como la conexión profunda que ella había imaginado. Para él, ella había sido una fuente conveniente de atención, dinero y gratificación sexual. Ahora que su utilidad estaba terminando y su situación se estaba complicando, la estaba descartando con la misma eficiencia emocional que había mostrado con otras mujeres. ¿Qué de todas las cosas que dijiste sobre la conexión espiritual y encontrar nuestros seres auténticos juntos? Preguntó Clara, su voz elevándose con desesperación. Esos fueron conceptos que exploramos durante nuestro tiempo juntos. No eran promesas sobre el futuro. Clara salió del hotel sintiéndose más devastada que después de recibir los papeles del divorcio. El rechazo de Matthew había sido frío pero predecible. Ella había traicionado su confianza y destruido su matrimonio. El rechazo de Steven fue casual y displicente, revelando que toda su aventura se había construido sobre sus delirios acerca de los sentimientos e intenciones de él. Lo que Clara no sabía era que el repentino deseo de distancia de Steven no era del todo una decisión suya. A principios de esa semana, Matthew le había hecho una visita a Steven en su apartamento de la calle Champa, una conversación que había alterado significativamente la perspectiva de Steven sobre su relación con Clara. La visita había comenzado con Matthew presentándose como el marido de Clara y afirmando que sabía de su aventura. Steven había intentado inicialmente mantener su encanto practicado, expresando pesar por la situación y afirmando que su relación con Clara se había desarrollado naturalmente a partir de sus intereses espirituales compartidos. Matthew había escuchado pacientemente la explicación de Steven, y luego le presentó un expediente completo que documentaba su patrón de dirigirse a mujeres vulnerables para su explotación financiera y emocional. El expediente incluía declaraciones de Viola Galloway y otras 3 mujeres que habían sido manipuladas por Steven en los últimos 5 años, registros financieros que mostraban su uso de fondos de la relación para empresas personales y pruebas de su búsqueda simultánea de múltiples mujeres en diferentes ciudades. «No estoy aquí para amenazarte por mi esposa», había dicho Matthew con calma. Lo que Clara eligió hacer fue su decisión, y ella enfrentará las consecuencias de esa elección. Pero quiero que entiendas que sé exactamente quién eres y qué haces. Steven había intentado mantener la compostura, pero las pruebas de Matthew eran demasiado exhaustivas para descartarlas o explicarlas. ¿Qué quieres de mí? Quiero que termines tu relación con Clara de inmediato y permanentemente. Quiero que rechaces cualquier contacto futuro de ella. Y quiero que entiendas que si alguna vez te diriges a otra mujer de la manera en que te has dirigido a mi esposa, me aseguraré de que cada víctima potencial sepa exactamente qué tipo de hombre eres. Matthew le había presentado entonces a Steven copias de documentos que había preparado para su distribución, perfiles detallados de los patrones manipuladores de Steven, testimonios de sus víctimas anteriores y pruebas de sus prácticas comerciales fraudulentas. Los documentos estaban formateados profesionalmente y listos para su distribución en estudios de yoga, centros de retiro y comunidades espirituales de todo Colorado. «Los he preparado pero no los he distribuido», explicó Matthew. «Que alguna vez vean la circulación pública depende enteramente de tu comportamiento futuro. Si desapareces por completo de la vida de Clara y cesas tu patrón de dirigirte a mujeres vulnerables, permanecerán privados. Si continúas manipulando a mujeres o mantienes algún contacto con mi esposa, se distribuirán lo suficiente como para acabar con tu modelo de negocio actual de forma permanente». Steven había entendido los términos de inmediato. Matthew no solo estaba terminando su aventura con Clara, estaba amenazando con destruir todo el método de operación de Steven. La elección era simple: desaparecer de la vida de Clara y encontrar una nueva forma de ganarse la vida, o enfrentar una exposición que haría imposible continuar con sus tácticas manipuladoras. La conversación había terminado con el acuerdo de Steven a los términos de Matthew, aunque intentó mantener algo de dignidad afirmando que de todos modos planeaba terminar las cosas con Clara. Matthew había dejado el apartamento de Steven seguro de que la aventura había terminado y de que Steven tendría una fuerte motivación para evitar cualquier contacto futuro con Clara. 3 días después, cuando Steven se reunió con Clara en el hotel para terminar su relación, estaba operando bajo el conocimiento de que Matthew Wilson no era solo un marido traicionado. Era un estratega que había investigado a fondo las vulnerabilidades de Steven y estaba preparado para destruir su sustento si era necesario. El descarte de Clara por parte de Steven no fue, por lo tanto, solo un desinterés personal, sino una decisión calculada para protegerse de las consecuencias prometidas por Matthew. No podía contarle a Clara la visita de Matthew sin admitir las pruebas de su patrón manipulador,
por lo que simplemente implementó la ruptura de la manera más eficiente posible. Clara regresó a casa de la reunión del hotel sintiéndose completamente vacía. Había perdido su matrimonio, el respeto de su familia y ahora la relación por la que había sacrificado todo. El hombre que pensaba que era su alma gemela se había revelado como exactamente lo que Hallie había descubierto en su investigación. Un manipulador experimentado que nunca se había preocupado por ella más que como una fuente conveniente de apoyo emocional y financiero. Esa noche, mientras Clara se sentaba sola en la casa que pronto ya no sería su hogar, comenzó a comprender el alcance completo de lo que Matthew había construido durante sus semanas de preparación. No solo había solicitado el divorcio, había desmantelado sistemáticamente cada aspecto de la vida que ella intentó construir fuera de su matrimonio. Matthew Wilson había prometido que así terminaría su historia, y Clara comenzaba a darse cuenta de que su versión de la justicia era mucho más exhaustiva y permanente de lo que había imaginado. El cimiento de las consecuencias era sólido, y la estructura que Matthew estaba construyendo sobre él duraría mucho más que cualquier matrimonio. Capítulo 9. El plano final. 6 semanas después de que se entregaran los papeles del divorcio, Clara Wilson, pronto Clara Alexander, habiendo decidido reclamar su apellido de soltera, se sentó en el bufete de abogados de William W. firmando los documentos finales que pondrían fin oficialmente a su matrimonio de 19 años con Matthew. El acuerdo se había finalizado exactamente como la presentación inicial de Matthew había propuesto, sin modificaciones ni negociaciones. Clara recibió la mitad de sus ahorros conjuntos, su parte del valor de la casa y una porción del fondo de jubilación de Matthew. Lo que no recibió fue ningún apoyo financiero continuo ni derecho a las ganancias futuras de Wilson Construction. A los 41 años, estaba empezando de nuevo con suficiente dinero para comprar un modesto condominio y mantenerse durante quizás 2 años y vivía con cuidado. La disolución será definitiva en 90 días, explicó William mientras Clara firmaba el último documento. Después de eso, serás legalmente libre para volver a casarte o hacer cualquier otro cambio de vida que elijas. La ironía del comentario no pasó desapercibida para Clara. De hecho, era libre de hacer cambios en su vida, pero Stephen Waters había desaparecido de su vida tan completamente como si nunca hubiera existido. Sus llamadas no eran respondidas, sus mensajes de texto eran ignorados, y cuando había pasado en coche por su edificio de apartamentos, descubrió que se había mudado sin dejar una dirección de reenvío. El Sacred Balance Studio le informó que Stephen ya no estaba afiliado a su programa, y no tenían información sobre su ubicación o planes actuales. Era como si el hombre que la había convencido de arriesgarlo todo por la autenticidad espiritual, simplemente se hubiera evaporado una vez que las consecuencias prácticas de su aventura se hicieron reales. Clara sospechaba que Matthew era de alguna manera responsable de la desaparición de Stephen, pero no tenía pruebas ni forma de demostrar sus sospechas. El abandono de Stephen se sintió como la confirmación final de que toda su relación se había construido sobre sus delirios acerca del carácter y las intenciones de él. La casa de la calle Maple se vendió a las 2 semanas de ser puesta en el mercado, comprada por una joven familia que admiraba la artesanía y la atención al detalle que Matthew había puesto en cada habitación. Clara empacó sus pertenencias con eficiencia mecánica, separando 19 años de posesiones acumuladas en categorías, cosas que cabrían en su nuevo condominio, cosas para donar y cosas para desechar. Matthew mantuvo su educada distancia durante todo el proceso, manejando todas las interacciones a través de abogados o conversaciones breves y prácticas sobre logística. Cuando Clara intentó involucrarla en discusiones sobre su historia compartida o la posibilidad de mantener algún tipo de amistad por el bien de Hallie, sus respuestas fueron corteses pero definitivas. No tenemos un futuro compartido que discutir, Clara, dijo durante una de sus últimas conversaciones en la casa que habían construido juntos. Tomaste decisiones que terminaron nuestra relación permanentemente. Ahora solo estamos completando los detalles prácticos de separar nuestras vidas. Hallie había comenzado a trabajar para Wilson Construction inmediatamente después de la graduación, comenzando la oficina pero moviéndose rápidamente a las obras, donde demostró una comprensión intuitiva de la gestión de proyectos y el control de calidad. Matthew sentía un orgullo evidente por sus habilidades naturales, y Clara observaba con una mezcla de admiración y descorazonamiento cómo su hija desarrollaba el tipo de relación de trabajo cercana con su padre que Clara nunca había logrado en su matrimonio. «Tiene la mente para este negocio», le dijo Matthew a Clara durante la segunda semana de trabajo de Hallie. «Atención al detalle, capacidad para ver cómo encajan todas las piezas y la paciencia para hacer las cosas bien la primera. Me recuerda a mí mismo a su edad, excepto que ya es más diplomática con los clientes difíciles de lo que yo he sido jamás». Clara podía ver que Hallie estaba prosperando en el entorno de la construcción,
aprendiendo habilidades que le servirían bien independientemente de la carrera que finalmente eligiera. Más importante aún, Hallie estaba construyendo una relación con Matthew basada en el respeto mutuo y los logros compartidos, en lugar de la manipulación emocional que había caracterizado el enfoque de Clara en las relaciones familiares. La revelación final de la planificación exhaustiva de Matthew llegó durante la última semana de Clara en la casa, cuando descubrió una carta que él le había dejado en la habitación que habían compartido durante 19 años. El sobre estaba marcado como, para Clara, después de que el divorcio sea definitivo, con la precisa caligrafía de Matthew. Dentro había una sola página, escrita a máquina con la misma atención al detalle que Matthew aplicaba a los contratos de construcción. Clara, para cuando leas esto, nuestro matrimonio habrá terminado legalmente, y te estarás preparando para comenzar tu nueva vida. Quiero que entiendas que todo lo que sucedió después de que descubrí tu aventura fue cuidadosamente planeado y deliberadamente ejecutado. Pasaste 18 meses mintiéndome, robando de nuestro matrimonio para financiar tu relación con otro hombre y usando a nuestra hija como tapadera para tu traición. Tuviste numerosas oportunidades para decirme la verdad o terminar tu aventura, pero elegiste el engaño cada vez. Pasé 3 semanas documentando tu traición y planeando la forma más efectiva de terminar nuestro matrimonio mientras protegía mi negocio y mi relación con Hallie. Cada acción que tomé fue calculada para lograr un resultado específico. Steven Waters nunca volverá a contactarte porque le dejé claro que hacerlo resultaría en la destrucción de su modelo de negocio. La evidencia que le presenté sobre su patrón de manipulación de mujeres fue lo suficientemente exhaustiva como para terminar su carrera si se hiciera pública. El acuerdo de divorcio fue diseñado para proporcionarte suficientes recursos para empezar de nuevo, pero no lo suficientes para vivir cómodamente sin trabajar. Necesitarás construir una nueva vida a través de tus propios esfuerzos, no a través de la dependencia del trabajo de otra persona. Hallie eligió trabajar para mi empresa porque reconoce la diferencia entre las personas que construyen cosas a través del trabajo honesto y las personas que toman cosas a través de la manipulación y el engaño. Está aprendiendo habilidades que le servirán durante toda su vida, y lo está haciendo en un entorno basado en la confianza y el respeto mutuo. No te odio, Clara, pero tampoco te perdono. Lo que le hiciste a nuestro matrimonio y a nuestra familia fue imperdonable. Y quería que entendieras que las consecuencias que estás enfrentando no fueron accidentales ni emocionales. Fueron planeadas e implementadas con la misma precisión que aplico a cualquier proyecto de construcción importante. Construiste una relación con Steven sobre el cimiento de mentiras y dinero robado. Yo construí tus consecuencias sobre el cimiento de la verdad y la evidencia documentada. ¿Qué estructura crees que durará más? Matthew. Clara leyó la carta 3 veces, cada lectura haciendo más claro el alcance de la planificación de Matthew. No solo había reaccionado a su traición, había diseñado sus consecuencias con la misma precisión metódica que lo había hecho exitoso en los negocios. Cada elemento de su situación actual, desde la desaparición de Steven hasta el acuerdo financiero y la elección de carrera de Hallie, había sido anticipado y planeado. Matthew Wilson le había prometido que así terminaría su historia, y cumplió exactamente lo que prometió. Clara era libre de empezar de nuevo, pero estaba empezando con la comprensión de que el hombre al que había traicionado durante 19 años era mucho más estratégico e implacable de lo que jamás había imaginado. La ironía final fue que Steven Waters, el hombre que le enseñó a Clara sobre la vida auténtica y seguir tu verdadero camino, había sido el primero en abandonarla cuando seguir ese camino se volvió difícil. Matthew, el hombre que ella descartó como demasiado estable y predecible, había demostrado ser el estratega más despiadado y eficaz que jamás había encontrado. Clara dobló la carta y la guardó en su bolso, un documento que conservaría como un recordatorio de la diferencia entre la confianza y la ingenuidad, entre el amor y la manipulación, y entre las consecuencias y el perdón. Mientras se alejaba de la casa de la calle Maple por última vez, Clara pudo ver a Matthew y a Hallie en la entrada, cargando equipo de construcción en su camioneta para otro día de construir algo destinado a durar. Estaban trabajando juntos con la fácil eficiencia de personas que se entendían completamente, creando algo sólido y permanente a través del trabajo honesto y el respeto mutuo. Clara había elegido la emoción sobre la estabilidad, la fantasía sobre la realidad y el engaño sobre la verdad. Ahora era libre de descubrir qué tipo de vida podría construir por su cuenta, sin la seguridad del éxito de Matthew ni la ilusión del afecto de Steven. El cimiento con el que estaba comenzando era exactamente lo que merecía. Nada más y nada menos que las consecuencias de sus propias decisiones. Matthew Wilson había construido su vida sobre el principio de que la confianza era el cimiento de todo lo que valía la pena construir. Clara había aprendido demasiado tarde que algunos cimientos
no pueden repararse una vez que se destruyen. El arquitecto de sus consecuencias había creado algo que duraría mucho más que cualquier matrimonio. La comprensión permanente de que la traición siempre tenía un precio, y algunas personas eran lo suficientemente pacientes como para asegurarse de que ese precio se pagara en su totalidad. Aquí es donde termina nuestra historia. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla, y allí los veré.